Y en esta mañana pues quería que meditáramos acerca de ese Espíritu de Dios, que no es espíritu lejano, que es espíritu pues que puede venir a habitar de manera misteriosa en la vida de una persona para cambiarla. Y también es el Espíritu de Dios que hace de su iglesia y de la comunidad de sus hijos su templo donde mora, y que es el que guía, es el que nos inspira, es realmente el que puede hacer que nuestras vidas sean vidas que cumplan el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. El Nuevo Testamento nos enseña mucho acerca de este Espíritu de Dios. Jesús ascendió a los cielos, pero Él envió su Espíritu. Él es el gran consolador. Él es aquel que viene a nuestro lado para ayudarnos. Es el Espíritu mismo que habitó en Cristo y que ahora habita en la vida del que cree en Él y que nos guía. Y esa es realmente la gran diferencia. Recordábamos ayer cuando la palabra de Dios nos enseña que lo que distingue a una persona que ha creído en Jesús y que es por la fe hijo de Dios es justamente el tener el Espíritu de Dios en su vida. Esto es lo que marca la gran diferencia, y lo que marca la gran diferencia entre el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento, la Iglesia, y el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, es que el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento, es que la Iglesia es el pueblo del Espíritu de Dios, es el pueblo donde habita el Espíritu de Dios, Espíritu que nos ha unido, porque esto lo compartimos todos los creyentes de cualquier confesión cristiana, de cualquier trasfondo sociopolítico que podamos venir, de cualquier nación, de cualquier lengua, de cualquier idioma, Dios ha hecho esta gran familia. Y es verdad, podréis decir, pero la Iglesia está muy dividida, hay diferentes confesiones cristianas, hay diferentes denominaciones, y algunas parece que incluso no se hablan con la otra. Y hemos de decir, sí es verdad, los humanos hemos hecho esto, hemos fracturado de alguna forma este pueblo que Dios ha creado, que es la Iglesia. Pero así y todo, tenemos un mismo Padre, tenemos un mismo Señor, que es Cristo, y tenemos un mismo Espíritu, que es el Espíritu Santo. Por lo tanto, Dios ha creado esta gran familia, y nosotros nos dirigimos a Él, como esta mañana en la escuela dominical veíamos, orando Padre Nuestro. Así que realmente es el don maravilloso, es la presencia divina actuando en la vida de estos humanos con toda la problemática que tenemos, con toda la realidad compleja de lo que cada uno somos, con todas nuestras limitaciones, con todas nuestras luchas. Dios nos ha concedido por la fe en Jesús este gran don, que es su mismo Espíritu habitando en la vida. Y cómo esto se traduce, cómo eso transforma la vida, es algo que el pasaje que vamos a leer ahora nos enseña. Y por lo tanto es absolutamente relevante, porque tiene que ver no solamente con nuestro día a día, tiene que ver con la obra que Dios quiere llevar a cabo en este mundo, que es su mundo, que Él es el creador. Tiene que ver con la misión que Dios nos ha dado como creyentes para poder darle a conocer en este mundo. Porque no se trata simplemente de un regalo con el que Dios nos mima para decir qué bien y qué privilegiado soy, sino que Dios nos da su Espíritu para que transformándonos y capacitándonos podamos ser testigos de Él, ser aquellos que cuentan las bondades, las maravillas de Dios, de nuestro buen Dios. Vamos a leer en la epístola del apóstol Pablo a los romanos, probablemente el capítulo de la Biblia, diría yo, y dicen otros muchos, que es capítulo central para entender la obra del Espíritu de Dios. Vamos a leer el capítulo 8, los versículos del 1 al 27. Romanos 8, del 1 al 27. Dice así la palabra de Dios. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Bueno, es sin duda un capítulo riquísimo y un tanto complejo, ¿no? Hay muchas cosas que se nos escapan mientras leemos y que quizás nos suenan un poco extrañas, pero hay algunas frases que son muy luminosas y que nos impactan y uno acaba diciendo, esto es cuestión de muerte o vida, esto es muy serio. Lo que aquí se está diciendo realmente tiene que ver con la manera en la que vivimos y tiene que ver con el resultado de nuestra vida, cómo nos conducimos. Sí, así es. Y este capítulo del apóstol Pablo viene precedido por un capítulo donde Pablo describe en su propia experiencia la tremenda lucha que él vive.
y se refiere a la lucha entre su propia naturaleza como humano y también la nuestra, a la que él llama la carne, con lo que es esa otra realidad que ha amanecido en su vida, que ha experimentado en la vida, que es la presencia del Espíritu de Dios en su vida. Muchos de vosotros sabéis que el apóstol Pablo fue un perseguidor de la Iglesia, era un religioso muy integrista, formaba parte del integrismo judaico, que en su celo supuestamente por servir a Dios había sido un perseguidor de la Iglesia. Y tuvo una aparición cuando iba justamente camino de Damasco, buscando para captar presos a creyentes. Y allí el Señor le habló y Pablo se convirtió en el apóstol que predicó el Evangelio a tantas personas. Experimentó cómo aquel celo que él tenía, supuestamente por Dios y por lo que Dios había revelado en el Antiguo Testamento, era un celo equivocado. Realmente la vida se le iluminó cuando él entendió que Cristo había venido para librarnos de la condenación que esa ley misma aportaba al ser humano, no porque la ley fuera mala, sino porque la ley era como un espejo que reflejaba lo que realmente somos como seres humanos, dados a andar lejos de Dios, que hay una naturaleza rebelde en el ser humano que nos lleva lejos de Él y que esta naturaleza nuestra no es una naturaleza que realmente de por sí se dé a confiar en Dios, a servirle, a seguirle y a experimentar la vida que viene con lo que es ajustarnos a esa revelación divina. Bueno, pues esa naturaleza es a la que se refiere Pablo cuando él habla del cuerpo de muerte en el capítulo 7 de Romanos, versículo 24, y dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O dicho en otras palabras, él reconoce al mismo tiempo que esa presencia del Espíritu de Dios en su vida no ha acabado del todo con la lucha con su naturaleza humana, con la que tiene que seguir batallando, y que encuentra una lucha interior. Por un lado, esta realidad de nueva vida que ha recibido, este nuevo impulso que viene del Espíritu de Dios, esta nueva gana de servir a Dios, de querer hacer su voluntad, que es lo bueno, que es lo productivo en la vida, que es lo que nos hace gente realmente de bien. Y por otro lado, pues esa naturaleza que de alguna forma sigue presente y con la cual él batalla. Sí, es verdad, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero dice en el versículo siguiente: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y entonces entra en el pasaje que hemos leído para hablarnos cómo el Espíritu de Dios es espíritu transformador y que vamos a decir, el secreto para una vida conforme a la voluntad de Dios, experimentando realmente su presencia, su potencia, su obra en nuestra vida, es la obra de este Espíritu de Dios que ha venido a morar en la vida del creyente. Y hay tres expresiones que el apóstol Pablo utiliza en este capítulo, que son las que me gustaría compartir con vosotros y ver la riqueza de lo que esto quiere decir para nuestra vida. En primer lugar, Pablo llama al Espíritu de Dios el Espíritu de vida. Espíritu de vida. En el versículo 2 dice Pablo: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cuando Pablo habla de la ley del Espíritu de Dios, no habla de que el Espíritu de Dios nos imponga una ley. Se refiere a la autoridad del Espíritu de Dios, o como traduce en otro texto, el régimen del Espíritu de Dios. Es decir, estamos como cristianos bajo una nueva autoridad en la vida.
bajo un nuevo poder que gobierna en la vida, que es el Espíritu de Dios. Fuera del conocimiento de Cristo, el régimen, la ley que operaba era la de nuestra carne, la ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado y de la muerte no es la ley de Dios, la ley de Dios da vida. La ley del Antiguo Testamento es la autoridad de nuestra naturaleza caída que nos lleva al pecado y a la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Pero ha amanecido una nueva realidad, se ha manifestado una nueva autoridad que puede operar en la vida de los seres humanos, que es la autoridad del Espíritu de Dios. Y este Espíritu de Dios, cuando viene a la vida, rige con su autoridad en nuestra vida. Y este es realmente espíritu de vida, es decir, que da vida, que muestra el camino de la vida y que conduce a la vida, ¿sí? A la auténtica vida. Bueno, es interesante cómo el apóstol Pablo lo va a expresar lo que esto significa y cómo se traduce en los versículos siguientes con 3 verbos, de hecho. Notad en el versículo 4, cuando él dice, no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En el versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Y en el 6 utiliza de hecho en el griego el mismo verbo o de la misma raíz, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y en el versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Bueno, hay 3 verbos aquí básicamente, porque pensar y ocuparse, como os digo, es de la misma raíz. Está hablando de lo mismo Pablo. Habla de andar conforme al Espíritu, pensar conforme al Espíritu y vivir conforme al Espíritu. Bueno, esto es todo un patrón de vida. Cuando Pablo habla de andar conforme al Espíritu, bueno, andar tiene que ver con un camino, ¿no? Tiene que ver con una pauta, tiene que ver con qué es lo que seguimos. Y Pablo dice hay 2 opciones en la vida, es decir, o seguimos en el camino que marca nuestra tendencia humana que nos lleva al pecado y a la muerte, o seguimos los pasos del Espíritu. El Espíritu de Dios marca un camino, tiene su camino, tiene su alternativa. Nuestra carne tiene la suya, nuestra naturaleza ya lleva una marca del camino que desea seguir, pero Dios tiene otro camino, otra alternativa en la vida. Y el cristiano está llamado a seguir los pasos del Espíritu. Cuando Jesús decía que Él enviaría otro consolador, el término en el griego es paracletos. Quizás alguno lo habéis oído. Yo enviaré otro paracletos. Y el paracletos era la figura de la persona que estaba al lado de alguien para aconsejarle, para instruirle, para asesorarle en la vida. ¿Sí? Era como un instructor, el que va al lado de para darte el consejo de cómo debes vivir. Era un instructor, era una especie de lo que hoy día, usando el término en inglés, un coach. Hoy se utiliza mucho este término. Bueno, podríamos, en términos un poquito más actuales, decir que Jesús dice, os voy a enviar otro coach, ¿no? O sea, yo he sido aquí el que os ha entrenado, el que os ha mostrado el camino, yo me voy, pero os envío otro. Y Él es el que os va a guiar por ese camino que realmente es camino de fruto, es camino que hace a la vida realmente útil, que os lleva por el buen propósito de Dios y que además pues vais a tener una vida que pueda ser usada según el propósito divino para bendición de otros, ¿sí? Bueno, pues nosotros, dice el apóstol Pablo, se entiende que debemos andar no conforme a lo que marca nuestra naturaleza vieja, sino
conforme a los pasos del Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios marca los pasos en la vida, cuando estamos atentos a cómo Él quiere que nos conduzcamos, con la autoridad que Él tiene. Hemos vivido un cambio de régimen en la vida, al que yo hacía alusión antes. Mirad cómo el apóstol Pablo lo ha puesto en un pasaje anterior, en el capítulo 6, versículo 6. Capítulo 7, versículo 6. De modo, dice en la segunda parte de este texto, que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Es decir, no como cristianos estamos o no debemos concebir la vida cristiana como un sometimiento a un código de normas que nos hace realmente condenados, sino que debemos seguir la autoridad del Espíritu de Dios, el régimen que marca la autoridad del Espíritu de Dios. Esto no quiere decir que olvidamos la enseñanza moral del Antiguo o del Nuevo Testamento, porque justamente los pasos que va a marcar el Espíritu de Dios en la vida son los pasos de lo que Dios nos enseña, es su voluntad moral para nuestra vida. La carne, la naturaleza humana nos querrá llevar por otro lado, pero el Espíritu de Dios marcará lo que es conforme a la voluntad de Dios revelada en su palabra. Así que andar conforme al Espíritu, pero notad en el versículo 5, pensar conforme al Espíritu. Y la palabra que aquí el apóstol Pablo está utilizando es cuál es la nueva mentalidad que Dios nos ha revelado y que nos capacita a través de su palabra. Es decir, el Espíritu de Dios no solamente marca el camino, sino cambia nuestra manera de pensar. Ahora, esto es muy diferente de lo que la gente dice, os han lavado el coco, os han lavado la cabeza, ¿no? ¿Dónde te has metido? No, no se trata de que nadie nos limpie el cerebro, se trata de la acción del Espíritu de Dios, la acción poderosa del Espíritu de Dios en la vida que conforme a su palabra va cambiando la manera en la que nosotros vemos la vida, cómo pensamos, cuáles son nuestros valores, cuáles son nuestras preocupaciones, cuáles son nuestros objetivos en la vida. Dios cambia nuestra mentalidad, sí, pero no para hacernos bichos raros ni gente que nos han comido el coco, porque de hecho el Espíritu de Dios es espíritu de sabiduría, es espíritu de inteligencia, o dicho en otras palabras, el Espíritu de Dios nos hace más inteligentes, no menos. No llevados por vientos de doctrina de lo que piense este o aquel, que nos puede sacar realmente de un pensamiento sabio y centrado. El Espíritu de Dios es espíritu de sabiduría y de inteligencia, de la divina, de la mejor calidad. ¿Sí? Entonces, por eso dice el apóstol Pablo que este espíritu de vida es espíritu que infunde vida, porque infunde también la capacidad para ser sabios e inteligentes en la vida. Y en tercer lugar, vivir no según la carne, sino según lo que el Espíritu de Dios marca, porque el Espíritu de Dios no solamente marca el camino, no solamente nos capacita intelectualmente para ser sabios e inteligentes, sino que nos da la voluntad y la facultad para poder ser obedientes a la palabra de Dios. Nos hace gente dócil a su palabra. Los profetas lo pusieron, como veíamos ayer, en los términos de que Dios cambia el corazón de piedra y nos da un corazón de carne sensible. ¿Sí? El Espíritu de Dios, esa nueva autoridad que ha surgido en este mundo, obrando en la vida de las personas que creen en Jesús, ese Espíritu transformador, marca el camino, cambia la mente, capacita para la obediencia, es espíritu de vida. En segundo lugar, el apóstol Pablo llama al Espíritu de Dios en este pasaje
el espíritu de adopción. Espíritu de adopción. Mirad en el versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Abba, Padre. Abba es papá. Posiblemente hayáis oído esto. El Espíritu de Dios es el Espíritu que cuando viene a la vida como semilla divina, nos convierte en hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios en este mundo, hemos sido creados por Él. Pero cuando la Biblia habla de ser hechos hijos de Dios, es de recibir el Espíritu de Dios como la semilla de Dios en nuestra vida. Esta es la mayor transformación que podemos imaginar, que un ser humano se pueda convertir en hijo de Dios, porque tiene el Espíritu de Dios. Ahora, nuestros hijos, por la vía natural, son nuestros hijos porque tienen la semilla del Padre y la semilla de la Madre también. Pues la unión del esperma y el óvulo humanos, ¿no? Entonces, yo tengo algo de mi padre, claro, también algo de mi madre, ¿no? Y además es muy interesante como con los hijos, pues uno a veces ve rasgos muy claros del padre o de la madre, porque llevan su ADN, llevan su semilla. Pues cuando la Biblia nos habla de que hemos sido adoptados, es a esto a lo que se refiere. Es que Dios, de una forma milagrosa, nos ha hecho a sus hijos ser aquellos en los que reside y mora el Espíritu de Dios. Uno no lo acaba de entender del todo, ¿no? ¿Cómo es esto que ocurre? Ya sé que si lo podemos decir a cualquier persona por la calle, dirá que estamos un poco locos, ¿no? O que nos creemos, no sé, por encima de cualquier persona. Pero es esto lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y el apóstol Juan lo pone en su Evangelio, en el capítulo 1, a los que le recibieron, a Cristo Jesús, les ha dado potestad, poder, autoridad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, Dios quiere que estos seres humanos que son sus criaturas sean sus hijos, tengan tal relación estrecha con Él como la que tiene un padre con un hijo en lo más profundo, en su propia naturaleza. Todo ser humano ha sido creado a imagen de Dios. Por lo tanto, todo ser humano lleva algo divino, podríamos decir. ¿Sí? Esto es lo que nos dice el libro de Génesis, capítulo 1. Ahora, notad qué interesante. Génesis 1 nos habla de que el ser humano lleva la marca divina, que ha sido estropeada por el pecado, que ha sido malograda, pero ahí está, hechos a semejanza de Dios, a diferencia de los animales. Esto marca la diferencia en el relato de la creación entre todo el resto de la creación y el ser humano. El ser humano le distingue que lleva el sello de la marca divina. Pero cuando vamos a Juan capítulo 1 va más allá, y es que somos hechos hijos de Dios. Esto es algo grandioso. Lutero, el reformador protestante, del que todos habréis oído, cuando habla acerca de este tema, os voy a leer lo que él escribe. Él dice de esta manera: aunque me sienta oprimido por todas partes, con angustia y terror, y aunque me sienta desechado y totalmente apartado de tu presencia, aún así soy tu hijo, y tú eres mi Padre, gracias a Cristo. Soy amado gracias al amado. Por ello, esta breve palabra, Padre, concebida de manera real en el corazón, sobrepasa toda la elocuencia de Demóstenes, de Cícero y de todos los más
elocuentes expertos en retórica que jamás hayan existido en el mundo. Padre. Bueno, Janet sabe esta historia a la que siempre hago referencia cuando hablo de Dios como Padre, pero es que no puedo dejar de decirlo porque en mi experiencia de conversión cuando yo era jovencito, fue esta imagen de que ahora soy hijo del Padre Celestial, que realmente significó tanto en mi vida, porque mi padre había muerto cuando yo recién había cumplido los 6 años. Y fue un trauma, más de lo que yo pensé. Cuando fui creciendo me di cuenta lo que aquello había supuesto. Gracias a Dios tuve una madre maravillosa, pero recuerdo en la juventud en particular sentir la falta del padre al que yo podía contarle mis historias y batallitas de joven. Pero recuerdo realmente, no lo digo en vanidad, sino dando gracias a Dios, lo que significaba tener un Padre celestial. Claro, no era un Padre de carne y hueso, pero era el Dios al que yo podía hablar, como hemos estado en la escuela dominical hablando de la oración esta mañana, y dirigirme a Él y llamarle Padre. Y tenía su palabra en la cual Dios me aconsejaba y tenía su Espíritu, el Espíritu de Dios en mi vida, aun siendo joven, que me guiaba, que me enseñaba, que me consolaba. Sí, estaba al lado. ¿Qué valor tiene esto? Aquí se encierra un gran, digamos, secreto, una grandiosidad de la vida, que podamos tener a Dios como Padre, y quiere ser Padre. No solamente quiere ser nuestro amigo, no es simplemente un Dios cercano. No sé, de los que estáis aquí, cuál es vuestra experiencia y cuál es vuestra relación con Dios. Pero si no has creído en Jesús, has oído el Evangelio y has abierto tu corazón, déjame decirte, hay un regalo maravilloso de Dios para ti. Por la fe en Jesús, Dios te dará su Espíritu y te convertirás en uno de sus hijos. Y Él para ti será no solamente el gran Dios creador, sino será tu Padre celestial, cercano. Es más, tu papá, apa, papaíto. ¡Wow! Eso es grandioso. Eso nos da confianza. Nos da la certeza de la salvación. ¿Sabéis? Porque si Dios es nuestro Padre, no va a dejar que seamos condenados eternamente. No nos dejará aquí en la vida y no nos dejará en la muerte. Este Papá celestial nos quiere mucho. Dios es amor. Dios es el Dios de toda misericordia. Es Dios justo. Por eso tenemos que temerle con temor reverencial. Pero no hay límite a su amor. Y Él te cuidará en la vida. ¿Sí? Te cuidará en esta vida y cuando tengas que pasar este límite de la muerte, seguirá a tu lado. Pero hay más en este texto. Ese espíritu de adopción, pero porque ese espíritu de adopción nos habla el apóstol Pablo de que somos herederos. Como nos hemos convertido en hijos, ahora recibimos la herencia. Al convertirnos en herederos, nos hemos convertido en hijos, nos hemos convertido en herederos. Y es de lo que habla el apóstol Pablo cuando en el versículo 17 dice, y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Bueno, esa es nuestra gran esperanza. ¿Y qué vamos a heredar? Porque en la vida aquí, cuando recibimos una herencia, sea mayor o menor, es porque se han muerto los padres, normalmente aquellos que nos pueden dejar una herencia, y recibimos lo que sea esa herencia, es algo material.
Pero no es cierto. Yo a veces pienso cuando, mi padre murió, como os decía, siendo joven. Mi madre murió ya siendo muy mayor, con 97 años, y nos dejó una pequeña herencia de la casa que tenía para repartir entre los 5 hermanos. Pero muchas veces los 5 hemos comentado, realmente la mejor herencia que nos dejó mamá no fue el quinto o la quinta parte de la casa, que estaba bien. Gracias a Dios por ello, ¿no? Fue la herencia de todo lo que ella fue e hizo por nosotros, ¿no? Su legado como persona. Esto tiene mucho más valor que el quinto de la casa, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que heredamos con Cristo? Heredamos una parte ya aquí, en esta vida, porque el propio Espíritu de Dios es parte de la herencia, es las primicias, le llama el apóstol Pablo en este texto, y es lo que nos garantiza que la herencia en plenitud, que será una vida plena, de la cual desconocemos mucho y no sabemos exactamente cómo será, pero que será la vida donde vamos a servir a plenitud y sin ningún tipo de cortapisa y de problema a Dios y a los demás en plenitud. Yo cuando pienso en el cielo, creo que tengo bastante razón, modestia aparte con esto, es pensar en términos de servicio, de tal manera que los dones que Dios nos ha dado y más que nos darán, serán dones para servirle a Él y servir a los demás con gozo y plenitud. Será la paz plena, será el ser como Dios nos diseñó realmente que fuéramos. ¿Cómo será el Francisco Portillo perfecto? Difícil imaginármelo, ¿no? Pero es lo que Dios va a hacer, una transformación plena del diseño divino para ti y para mí. La herencia celestial. Y por último, Pablo nos habla en este texto que hemos leído que el Espíritu de Dios es el espíritu de intercesión. Mirad ya hacia el final de la lectura que hicimos, cuando en el versículo 26 leemos, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Bueno, esta expresión es realmente impactante. El Espíritu de Dios gime y gime de tal manera que no podemos expresar o explicar cómo son. Pero notad algo que quisiera resaltaros. Pablo está hablando de sufrimiento en esta vida, en este pasaje. Está hablando de sufrimiento, está hablando de aflicción en el versículo 18. Después, justamente de haber mencionado que somos herederos, bueno, sí, pero de momento vivimos la herencia solo en parte, las primicias de la herencia, y mucho más que viene, porque lo que vivimos no es el último capítulo. Se ha iniciado un cambio, se ha iniciado una transformación, tenemos las arras del Espíritu, pero el disfrute de la boda final viene todavía más adelante, ¿sí? Y justamente después de haber mencionado el tema de la herencia en el versículo 17, versículo 18, pues tengo por cierto que las aflicciones, ya han aparecido aquí. Las aflicciones, claro, están en la vida. Las aflicciones del tiempo presente. Ahora, esto sí, ahora notad cómo lo pone Pablo. No son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Uno de mis versículos favoritos de los muchos que uno puede tener, ¿no? Pero que a mí me han sido de tanta ayuda y que contiene esta misma clave para entender la vida y las aflicciones de la vida, es 2 Corintios 4:17. Mirad lo que dice Pablo. 2 Corintios 4:17. Y os voy a resaltar 4 palabras. Estad atentos. Porque esta leve tribulación momentánea, de momento van 2, leve, momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y
eterno peso de gloria. Notad que van por parejas estas 4 palabras. Las 4 palabras han sido leve, momentánea, eterno, peso. Momentáneo, contrastado con eterno. Y leve, contrastado con peso. ¿Sí? Así que lo que Pablo hace es poner en contraste, o dicho en otras palabras muy actuales, relativizar, pero con buena relatividad. No niega la tribulación que vivimos, como no niega en Romanos las aflicciones del tiempo presente. No la niega, está ahí, es real, pero ahora lo que hace es abrirnos una ventana más grande, tan real como la que vivimos aquí, pero que es otra dimensión. Y pasa lo momentáneo y lo leve con el eterno peso de gloria. Es justamente la obra del Espíritu de Dios en la vida que nos revela inteligentemente y nos abre la visión para darnos cuenta de cómo lo temporal tenemos que relativizarlo a la luz de ese plan más amplio de Dios. Sí, hay aflicción. Y por eso dice en el versículo 23, nosotros gemimos. ¿Sabéis que los cristianos gimen? Claro. Los cristianos lloran. Los cristianos lo pasan mal, porque en la vida hay aflicción. Ya lo dijo Jesús, en el mundo tendréis aflicción. Y hay de aquel que intente ocultarlo y acallarlo porque piense que no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. No, corazón que tiene a Cristo puede estar triste, ¿sí? Gime. No solamente está triste, la imagen del gemido, del lamento, del lloro de la vida. No solamente nosotros gemimos, la creación gime. Es decir, vivimos en un mundo donde hay dolor en el propio mundo creado. Ahora viene lo bueno. La creación gime, nosotros gemimos, el Espíritu de Dios gime. Aquí está la clave. Y gime con gemidos indecibles. Y gime, aquí hay un misterio, ante el Dios y Padre al que nosotros clamamos en nuestro gemido. Y no sabemos clamar. Pero dice el apóstol Pablo, no te preocupes. Aunque no sabes clamar como conviene, clama, porque el Espíritu de Dios coge tu clamor, lo transforma y Él sí sabe clamar con gemidos indecibles al Padre. No me pedéis que os lo explique más, porque yo ya no paso de ahí. Ya no entiendo cómo el Espíritu de Dios lo hace, pero lo hace, dice el apóstol Pablo. Y lo dice el apóstol Pablo para que descansemos, para que oremos, para que clamemos, para que gimamos, sabiendo que no gemimos solos, que es el Espíritu de Dios que coge nuestro gemido y gime de manera indecible, o sea, no hay palabras para expresarlo. Menos mal que Pablo ha dicho que no la hay, porque yo no la tengo. Pero lo hace. Es el Espíritu que intercede por nosotros. Así que nos da la vida, nos hace hijos de Dios, y a lo largo de todo nuestro caminar, hasta llegar al cielo, seguirá gimiendo por nosotros, porque nos ama. Y como el Espíritu de Dios, por ser el Espíritu de Dios, conoce a Dios, intercede correctamente. Oración asegurada, 100%. ¿Qué más queremos? Ya está todo, ¿no? Maravilloso. No hay regalo mayor. Y la respuesta es, pues Señor, gracias. Gracias, me has dado la vida, me has cambiado, me has dado la semilla divina, me has hecho tu hijo, me has hecho tu heredero,
y encima sigue intercediendo por mí. Esto hace ver la aflicción diferente, ¿no? Esto hace ver la lucha esta que tengo con mi carne y mi naturaleza caída, día sí, día no, y el de en medio también, diferente, porque seguiré luchando, vale la pena luchar, hay victoria. El Espíritu de Dios está conmigo. No me voy a dar por vencido. Vamos a orar. Padre, Papá, gracias por habernos hecho tus hijos. No hay privilegio mayor en la vida que ser hijos del Eterno, del Creador, de aquel que es amor, aquel que es el sublime. Señor, gracias por tu Espíritu en nuestra vida. Ayúdanos a no apagarlo, ayúdanos a no olvidarlo, ayúdanos a no darnos por vencido y a saber que si ese Espíritu tuyo que levantó de los muertos a Jesús está en nosotros, también tiene todo el poder y capacidad para transformarnos, para darnos la victoria, para vencer cualquier lucha que tengamos con esta vieja naturaleza con la que seguimos arrastrando. Señor, aumenta nuestra fe. Ayúdanos a ver más de esa gran realidad del régimen de tu Espíritu, de la autoridad de tu Espíritu, de la obra de tu Espíritu. Yo te ruego por mis hermanos en esta iglesia y por la iglesia toda, que puedan vivir en la plenitud de tu Espíritu, que tú les guíes, que tú les empoderes, que tú les hagas testigos fieles, valientes de Jesús en esta ciudad. Y te rogamos, Señor, que tu pueblo aquí crezca, que tu nombre sea glorificado a través de ellos. En el nombre de Jesús. Amén.